Buenas noches. El día de hoy les traigo una historia nueva que los mantendrá interesados. Así que presten mucha atención a lo que les estoy a punto de relatar. Y espero que les guste esta historia que es de parte de Andrea Lezama. Recién me mudé a un nuevo departamento, en una ciudad desconocida. Y aunque al principio todo me resultaba un poco extraño, poco a poco me fui acostumbrando a mi nueva vida. Sin embargo, algo me llamó la atención. Desde la primera noche, una mujer se aparecía casi todas las noches. Se aparecía en el parque que estaba cercano y realizaba un baile bastante peculiar. No sé exactamente cómo describir su estilo de baile, pero era como si estuviera moviéndose en círculos y haciendo movimientos repetitivos con los brazos. Era hipnótico verla bailar, y siempre me dejaba con ganas de saber más sobre ella. Pero lo más extraño era que después de un rato, la mujer se detenía repentinamente y corría hacia mí a toda velocidad. Al principio me asustaba un poco, pero luego me di cuenta que solo pasaba por mi edificio y seguía corriendo hacia la nada. Así que todas las noches esperaba que apareciera la mujer y la observaba bailar mientras ésta se movía alrededor del parque. Por lo que ella corría hacia mí y pasaba de largo sin detenerse. La primera vez que vi a esa mujer, me aterroricé. No estaba acostumbrado a ver a alguien bailando en medio de la calle a altas horas de la noche. Además que su baile era terrorífico. Parecía poseída por algo. Me di cuenta de que era algo muy común para las personas del pueblo, pues era toda una leyenda. Resulta que esa mujer era una especie de bruja en el pueblo. Los lugareños la conocían como la bailarina, y se decía que tenía el don de curar y ahuyentar a los malos espíritus. De hecho, muchos acudían a ella en busca de ayuda, y no solo para problemas relacionados con la salud, sino también para resolver conflictos familiares o incluso amorosos. No obstante, había días donde definitivamente nadie se acercaba a ella por temor. Con el tiempo, aprendí a respetar a la bailarina y su presencia en el pueblo. Aunque su baile todavía me resultaba extraño, comencé a comprender por qué era parte de la cultura local. Los lugareños la trataban con respeto y en ocasiones la veían como una especie de protectora del pueblo. Incluso empecé a notar que su baile era diferente según la ocasión. A veces parecía estar bailando para ahuyentar a los malos espíritus, mientras que otras veces parecía estar celebrando algo. Cada vez que la veía, me quedaba observándola, espantado por su energía y la forma en que se movía. Un día, mientras la observaba, desde lo lejos, me di cuenta que su rostro tenía algunas cicatrices bastante notables. Eran marcas que parecían haber sido causadas por alguna herida y que habían dejado huella en su piel. Me pregunté qué historia había detrás de esas cicatrices y sentí una curiosidad cada vez mayor por descubrirlo. Intrigado, comencé a investigar un poco sobre la bailarina y su pasado. Descubrí que había sido una niña muy enfermiza y que a causa de eso había tenido que enfrentar muchas dificultades en su vida. Además, había sufrido algunas heridas graves en su adolescencia, y esas heridas habían dejado a las cicatrices en su rostro, que yo había notado, principalmente por violencia. Pero lo que más me sorprendió de todo fue descubrir que a pesar de que lo que le había pasado, la bailarina siempre había tenido una gran fuerza interior. A pesar de todo lo que había descubierto sobre la bailarina y su pasado,
Todavía no estaba seguro de si era un espíritu o una persona real. Había algo en su presencia que me hacía cuestionar la realidad de lo que estaba viendo. Un día decidí acercarme a ella y preguntarle directamente si era un espíritu o una persona real. La bailarina pareció sorprendida por mi pregunta, pero luego sonrió y dijo: soy ambas cosas, en cierto sentido. Me explicó que ella había sido una bailarina de ballet en vida, pero después de su muerte, su espíritu había quedado atrapado en el teatro, donde había actuado por primera vez. Desde entonces, había sido una presencia constante en el lugar, observándolos vivos, recordando su propia vida pasada. Mientras la bailarina me hablaba, noté que su rostro comenzaba a desfigurarse. Sus ojos se volvieron completamente negros y su sonrisa se transformó en una mueca malvada. Su cuerpo comenzó a moverse de manera extraña y descontrolada, como si estuviera poseída por alguna fuerza oscura. En ese momento me di cuenta de que había cometido un grave error al acercarme a la bailarina. No era un espíritu amable y benevolente, sino un ser maligno y vengativo. Me quedé paralizado del miedo, sin saber qué hacer o cómo escapar de allí. De repente, aquella mujer se abalanzó sobre mí, emitiendo un aterrador grito gutural. Sentí como sus garras frías se aferraban a mi piel, y su aliento helado me envolvía como una niebla espesa. Traté de luchar contra ella, pero era como si estuviera enfrentando una fuerza sobrenatural, imposible de vencer. Logré librarme de su agarre, y corrí hacia la salida del teatro, con una bailarina persiguiéndome a toda velocidad mientras que escapaba de allí. Pude escuchar sus risas malvadas y sus gritos, los gritos de otros espíritus que habitaban en el lugar. Realmente parecía una escena terrorífica. El teatro en el que me encontré con la bailarina era un lugar muy antiguo y decrépito, que parecía haber sido abandonado desde hace décadas. La fachada del edificio era imponente, con altas columnas de mármol, y una entrada principal adornada con esculturas detalladas y relieves en relieve. Sin embargo, al entrar al interior del teatro, se podía notar que la construcción había caído en decadencia. Las paredes estaban desconchadas y cubiertas de moho. El techo parecía estar a punto de derrumbarse, y los asientos de la audiencia eran antiguos y desgastados. Muchos de ellos estaban rotos o destrozados. Realmente era un lugar donde nadie deseaba estar. El escenario era el lugar más espeluznante de todo el teatro. Los telones estaban rotos y desgarrados, y las luces que colgaban del techo emitían una luz débil y parpadeante. Los objetos escénicos estaban cubiertos de polvo y telarañas, y el suelo estaba lleno de escombros y objetos desordenados. En el fondo del escenario había una pequeña habitación que parecía ser el vestuario de los actores. La puerta estaba medio abierta, y pude ver algunas de las antiguas vestimentas de la época en que el teatro estaba en su apogeo. Sin embargo, también había algo extraño en esa habitación. Algo me hizo sentir incómodo, y me hizo pensar que no debería de estar allí. En definitiva, el teatro era un lugar oscuro y siniestro, donde la atmósfera de terror y misterio era palpable. Era fácil imaginar algo más allí, algo que no podía verse a simple vista, pero que se podía sentir como una presencia maligna que acechaba en cada rincón del teatro. A pesar del miedo que sentía por la bailarina y por el terrorífico teatro en el que se encontraba, no pude evitar sentir una extraña fascinación por ella. Quería saber más sobre su historia
y entender por qué su espíritu estaba atrapado en este lugar. Así que decidí volver al teatro, pero esta vez con más precaución. Me armé con una linterna, una cuerda y un teléfono móvil. De cierta forma me preocupaba que nadie supiera dónde estaba. Sin embargo, era necesario salir a buscar información. Una vez dentro del teatro, empecé a caminar lentamente, sintiendo el suelo crujir bajo mis pies y la sensación de que algo me observaba desde las penumbras. Avanzaba con precaución, tratando de mantenerme alerta ante cualquier señal de peligro. Fue entonces cuando escuché un ruido extraño, que provenía de la habitación del vestuario. Era un ruido sordo y pesado, como si alguien estuviera arrastrándose por el suelo. Me acerqué lentamente con la linterna encendida y empecé a sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Cuando llegué a la entrada del vestuario, vi que la puerta estaba abierta de par en par. En el interior vi a la bailarina, parada junto a un espejo antiguo, con su figura iluminada por una luz tenue. Sentí que mi corazón se detenía por un momento, temiendo que ella se volviera hacia mí y me atacara de nuevo. Pero en cambio, ella simplemente me miró fijamente a los ojos, como si supiera que estaba ahí desde el principio. Me quedé ahí temblando de miedo, incapaz de moverme. No sabía si debía salir corriendo o enfrentarla de una vez por todas. Sabía que mi vida estaba en peligro, pero al mismo tiempo no podía dejar de ver a la bailarina, como si estuviera atrapado en su hechizo. Me di cuenta de que había estado en el teatro durante demasiado tiempo y que necesitaba salir de ahí cuanto antes de que fuera demasiado tarde. Así que corrí a la salida. No sé dónde saqué fuerzas, pero salí corriendo, con la bailarina persiguiéndome de cerca. Logré salir del teatro sano y salvo, pero supe que nunca volvería a entrar ahí. La bailarina había sido una experiencia aterradora, pero también había sido una lección importante sobre los peligros que acechan en lugares oscuros y desconocidos. En aquel entonces, pensé que las cosas cambiarían, pues mi vida se había convertido en un constante mundo de sueños, donde esa mujer aparecía. Fue ahí cuando decidí contarle a mis amigos y conocidos todo lo sucedido. Sin embargo, ellos pensaban que era una broma, que quizás estaba enloqueciendo y que necesitaba una nueva distracción. Fue entonces cuando empecé a buscar información sobre ella en internet. Me sorprendió descubrir que muchas personas afirmaban haberla visto también. Había páginas de redes sociales y foros en línea donde se discutía sobre la presencia de esta misteriosa mujer en diversos lugares del mundo. Algunas personas aseguraban haberla visto en teatros abandonados, mientras que otros decían haberla visto en bosques oscuros o en edificios antiguos. Todos coincidían que su presencia era aterradora y que su mirada era capaz de paralizar a cualquiera que se cruzara en su camino. Me di cuenta de que no estaba sola en mi obsesión por la bailarina y que había muchas personas que compartían ese trauma relacionado con ella. Sin embargo, también me asustaba saber que ella podía estar en cualquier lugar, acechando en las sombras y esperando a su próxima víctima. Cada vez investigaba más y más sobre el tema, mismo que después de días se armó como un expediente en el cual había agregado investigaciones o testimonios de personas que seguían viendo a esta mujer en distintas partes del país. Entre los testimonios que recopilé, había casos de personas que afirmaban haberla visto en sus sueños, otras que lo encontraban en teatros abandonados o en edificios antiguos, e incluso algunas aseguran haberla visto en lugares públicos, como parques y calles.
Pero lo más impactante de todo era que muchas otras personas habían tenido encuentros similares con la bailarina. La describían con una figura esbelta y estilizada, un rostro desfigurado y una sonrisa maquiavélica que parecía atravesar el alma de aquellos que la veían. Empecé a investigar más a fondo sobre esta bailarina. Resulta que se llamaba Victoria. Este era el nombre de la bailarina. Era una bailarina de ballet que había muerto en un trágico accidente. Descubrí que había sido una mujer talentosa y ambiciosa, que había dedicado toda su vida al ballet y que había alcanzado un éxito sin precedentes en su carrera. Sin embargo, descubrí que había sido una persona solitaria y desesperada, que había perdido a muchos amigos y familiares en su camino hacia la fama. Y fue en su muerte trágica donde había encontrado un propósito para su existencia: vengarse de aquellos que habían contribuido a su caída. Realmente no sabía si era una buena idea continuar con esta investigación, pero había algo que necesitaba saber: el verdadero origen de esta mujer, y así poder olvidar todo lo sucedido. Después de varios días, mientras caminaba a la luz de la luna y pensaba en una serie de situaciones de trabajo, comencé a sentir una extraña vibración en mi cuerpo. Sentí un escalofrío recorriéndome por la espalda al ver que se trataba de la bailarina. Su figura esbelta y estilizada se recortaba contra la luz de la luna, y su rostro desfigurado parecía estar aún más aterrador en la oscuridad. Traté de correr, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Sentía como si estuviera atrapado en un trance hipnótico, y que la bailarina me tenía bajo su control. Ella se acercó aún más y más, y pude ver que sus ojos estaban completamente negros, sin ninguna expresión humana. Su sonrisa malvada parecía decirme que había llegado el momento de mi encuentro final con ella. De repente, comencé a recordar todo lo que había investigado sobre Victoria, la bailarina de ballet que había muerto en un trágico accidente, y comprendí que la bailarina era el espíritu de esa mujer, que su presencia aterradora y su actitud malvada eran el resultado de su sed de venganza. Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a dejarme vencer por el miedo, y no iba a permitir que la bailarina siguiera controlando mi vida. Armándome de valor, me aferré a ella, y la desafié a que me explicara por qué había estado persiguiéndome. Ella me miró fijamente, como si estuviera examinando mi alma, y lo dijo en voz fría y siniestra: He estado persiguiéndote porque eres el único que ha tratado de entenderme. Pero ahora que has descubierto mi secreto, no puedo permitir que sigas viviendo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no me dejaría amedrentar. En vez de eso, le hablé con más firmeza, diciéndole que era hora de dejar de perseguirme y que encontrara la paz que tanto había buscado. No sé de dónde saqué la fuerza para decirle eso. Después de un momento de silencio, la bailarina asintió con la cabeza, como si hubiera entendido mis palabras, y en un instante desapareció en la oscuridad, dejando solo un eco lejano de su risa siniestra. Después de la desaparición de la bailarina, caí al suelo, completamente agotado. Sentía que mi cuerpo había perdido toda su fuerza y que necesitaba recuperar el aliento. Me tomó unos minutos para recuperar la conciencia, y cuando lo hice, me di cuenta que estaba solo en la oscuridad. Miré a mi alrededor, tratando de entender qué es lo que acaba de suceder, y luego decidí volver a casa. Cuando llegué a mi casa, me sorprendió encontrar un correo electrónico de un hombre que afirmaba estar experimentando lo mismo que yo, con la presencia de la bailarina. En el mensaje, él decía que había sido perseguido por ella durante varias noches y que temía por su vida,
Me di cuenta de que no estaba solo en esa experiencia, y que había muchas personas que habían sido afectadas por la presencia de la bailarina. Decidí que necesitaba hacer algo al respecto, y comencé a buscar información sobre cómo combatir a los espíritus malignos. Descubrí que existían rituales y hechizos que podían utilizarse para protegerse en contra de las influencias de espíritus malvados, y decidí probar algunos de ellos. Utilicé incienso y velas para purificar mi hogar, y también coloqué cristales de cuarzo y sal marina en diversas partes de mi casa. Después de decidir que lo mejor era acudir con una mujer experta en la magia negra para liberarnos de la maldición de la bailarina, mi compañero y yo bajamos a Catemaco, Veracruz, un lugar reconocido por sus curanderos y brujos. Al llegar nos encontramos con una mujer llamada Doña Marta, una anciana sabia y poderosa, que nos recibió con amabilidad. Después de explicarle nuestra situación, ella accedió a ayudarnos a deshacernos de la maldición de la bailarina. Aquella mujer nos llevó a una cueva profunda, en las afueras del pueblo, donde había un altar con velas y símbolos mágicos. Ella nos explicó que necesitaba realizar un ritual de purificación para liberarnos de la influencia de la bailarina. Durante el ritual, la señora Marta utilizó una combinación de hierbas, velas, incienso y agua bendita para limpiar nuestras almas de cualquier presencia maligna. Nos hizo recitar un conjuro y nos pidió que visualizáramos a la bailarina siendo destruida por la luz blanca de la purificación. Doña Marta nos dijo que debíamos llevar a cabo algunos rituales en casa para mantenernos protegidos de cualquier influencia maligna en el futuro. Nos dio algunas hierbas y velas para que pudiéramos continuar con el ritual en nuestra casa. A pesar de que ya nos habíamos librado de la maldición de la bailarina, Doña Marta nos aconsejó que nos enfrentáramos una vez más a este espectro para poder cerrar este capítulo por completo. Nos entregó un amuleto que debíamos usar para protegernos y nos indicó cómo hacer el ritual de manera adecuada. Siguiendo sus instrucciones, nos preparamos para enfrentar al final con la bailarina. Nos colocamos el amuleto en el cuello y nos armamos de valor para enfrentarla una vez más. Nos dirigimos al teatro, donde la bailarina solía aparecer, y allí la encontramos, de pie, en el centro del escenario. Pero esta vez, ella parecía diferente. Ya no era tan aterradora como antes. Parecía más tranquila, como si estuviera en paz. Le preguntamos qué quería con nosotros, y ella simplemente sonrió y desapareció en el aire. Supimos entonces que había encontrado la paz que tanto había buscado. Nos quedamos ahí por un momento, reflexionando sobre todo lo que habíamos vivido. Finalmente entendimos que el poder de la bailarina se había disipado por completo y que estábamos libres para seguir adelante con nuestras vidas, sin influencia del espíritu maligno. Regresamos a casa con una sensación de alivio y liberación. Realizamos el ritual que nos había enseñado Doña Marta para poder mantenernos protegidos. Y a partir de ese momento, nuestras vidas cambiaron por completo. Nos dimos cuenta que la vida estaba llena de misterios y peligros, pero también de que teníamos la capacidad de enfrentarnos y superarlos. Aprendimos que la protección adecuada, la sabiduría y el coraje podían hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Después de aquel suceso, el hombre y yo seguimos en contacto, comunicando que aquella bailarina había desaparecido por completo. Sin embargo, a pesar de los años, aún escucho historias de aquella mujer por todos lados. Y así, con una nueva comprensión del mundo de los espíritus, continué adelante, sabiendo que estaba preparado para enfrentar cualquier misterio o peligro que se presente en el futuro. Las cosas fueron tan repentinas que decidí volver a mi hogar, pues a pesar de que ya no pude ver ese espíritu, mi cerebro seguía procesando aquella serie de cuestiones que sabía perfectamente que debía arrancar, pues solo me estaban arrebatando mi paz mental. Con varios años de terapia y trabajo duro, hoy pude descansar en paz, así que decidí volver al lugar donde sucedió aquel percance. Todo había cambiado.
como si fuera un lugar nuevo. Me dirigí tranquilamente al parque y tomé un descanso. Y sin darme cuenta, la noche se había hecho presente. Había caído una niebla casi indescriptible. Y de un momento a otro, ya estaba sentada junto a mí. Era aquella mujer que años atrás se había presentado en mi vida. Esta historia ha sido bastante interesante. Un ente incansable que ha marcado muchas vidas y un final incierto en donde no nos deja claro qué pasó después. Si este ente solo regresó para saludar o para no ser tan amistoso. Muchos relatan haber tenido experiencias con esta bailarina, que tiene una energía sobrehumana a la hora de estar danzando sin parar. No sabemos cuántos hayan tenido contacto con este ente, o si tú puedas tener contacto con este. Esperemos que no tengas tal infortunio, pero bueno. Soy Espostro 47 y te deseo una cordial buena noche. Si es que la tienes.